Buenas tardes, buenos días a todos. Vamos a continuar hoy, jueves, día 16, en el punto en que lo dejamos la pasada semana. Y vamos a comenzar como cada semana con los recordatorios que prescribe la ley. Recordad que si no queréis que vuestra imagen salga en las grabaciones que van a ser colgadas, podéis cerrar vuestra cámara clicando sobre el icono que aparece en vuestras pantallas. Y si queréis recibir todas las actividades de la sección española, escribid un email indicando el nombre y apellido, el país o la ciudad de residencia, una dirección electrónica y teléfono a actividadesvirtuales@gmail.com y los incluirán en el grupo. Si alguno se decide y puede colaborar económicamente para sufragar el gasto de este Zoom, puede escribirme a esta dirección clarisaelo@gmail.com y para cualquier otra cuestión que necesitéis también. Y un nuevo escrito del discurso del Altísimo en el poema Javamal, que dice: dichoso el hombre que en su vida es favorecido con el elogio y la estima de todos. Mal consejo a menudo es dado por aquellos de perverso corazón. Esto llama de nuevo a la prudencia, que seamos siempre prudentes en todo. Y llegamos de nuevo a esos momentos de silencio, los que debemos de considerar en nuestro corazón y en nuestra mente a todas las criaturas, a todos los seres que habitan en este planeta, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el propio reino humano, con todos los seres que lo compartimos, sin distinción de credo, raza, sexo, casta, color, tal como prescribe el primer objetivo de la sociedad teosófica. Bien, y hoy vamos a hablar de Odín. ¿Qué es y qué simboliza Odín, el dios de la mitología nórdica? El principal dios de la mitología nórdica. Y tenemos al Odín más interno y al más externo. Y vamos a empezar por el más externo o el más popular, aquel que está más considerado en las historias, en las leyendas, etc. Y nos dice que de todas las figuras de la mitología nórdica que poseen el carácter de divinidad guerrera, Odín se caracteriza por ser a veces llamado Sigfort, padre de la victoria. Esto es lo que simboliza, Sigfort, ya que es la entidad que decide la suerte de las batallas y quien saldrá victorioso. También es llamado Valfort, padre de los elegidos, porque se considera que se convierten en sus hijos adoptivos todos aquellos guerreros que caen heroicamente en el campo de batalla. Bajo estos dos nombres, Odín distribuye en la batalla la victoria y la muerte. Ambas cosas son bien recibidas por los guerreros. Y en una nueva ilustración de la misma colección que hemos visto otras,
a Odín cabalgando en su caballo de 8 patas, Sleipnir. Tiene 4 por lado. Odín es denominado el padre de todos y es presentado a menudo participando en duelos de conocimiento con otros personajes, muchas veces humanos, a los que visita en Midgard, a la tierra. Hasta ellos llega ocultándose siempre bajo un disfraz característico. Se presenta como un anciano vagabundo de larga barba blanca que viste con una gran túnica azul y un enorme sombrero. Su atuendo para estas ocasiones es en el que J.R.R. Tolkien se inspiró para crear al personaje de Gandalf en la saga El Señor de los Anillos. Esta pasión de Odín por el conocimiento no estaba exenta de ser ambivalente, ya que se le presenta a sí mismo como un experto en trampas y engaños. Estamos hablando del Odín al que rinden culto las gentes y las leyendas lo ilustran de esta manera. Esta es una ilustración de 1886 de Odín por Jules von Rosen. Odín tenía 3 residencias en Asgard. Primero estaba Lodheim, un amplio salón donde residía sobre los 12 diar o jueces, los diar eran los jueces, y donde se regulaban los asuntos de Asgard. Luego estaba Valaskjalf, que era donde se encontraba su trono, Helioskalf, construido enteramente de plata. Por último estaba el Valhalla, donde recibía las almas de los guerreros muertos. Un sello postal feroés en la que aparece la muerte de Odín por Fenrir, el lobo. Las almas de las guerreras y de aquellas mujeres fuertes y bellas que Odín favorecía se convertían en sus hijas. Las valquirias eran así llamadas, todas ellas, valquirias, que recogían las almas en los campos de batalla y servían en el Valhalla, el salón de los caídos en combate. Este enorme palacio tenía 540 puertas, que suman 9, y por cada una de ellas podían pasar 800 guerreros en formación. Así que el 9 por el 8, 72, y de nuevo acaba siendo 9 por la suma del 7 más el 2. Y debemos recordar que el 9 es el número más alto que se puede alcanzar, puesto que el 10 es la totalidad. Además, estaba cubierto de oro, con lanzas y escudos dorados colgando de sus paredes, tal palacio. Sleipnir, el caballo de Odín, que había sido engendrado por Loki, que ya estuvimos explicando semanas atrás el hecho de cómo habían aparecido este caballo con sus 8 patas, y aquí nos explica que el nacimiento de Sleipnir en el reino superior de Asgard, los dioses estaban intranquilos. Su hogar no tenía murallas para protegerse de los enemigos. Así que cuando apareció un jinete y se ofreció para construir una muralla, le escucharon sin vacilar. Será una gran muralla, les dijo, una barrera donde todos los enemigos, contra todos los enemigos, dentro de 16 meses, y suma 7, vuestras preocupaciones habrán terminado. ¿Y cuál es su precio?, preguntó Odín el sabio. Tan solo la diosa Freya, contestó el desconocido, y también el sol y la luna. Los dioses se enfurecieron y habrían echado al hombre fuera de Asgard por atreverse a pensar que la hermosa Freya podía cambiarse por un trabajo de albañilería. Pero Loki, uno de los dioses, replicó: si podéis edificar la muralla en 6 meses,
trato hecho. Y a los demás dioses les susurró: en 6 meses tan solo podrá construir la mitad, pero al menos esta nos saldrá gratis. Mirando a Freya, la cual se bañaba en lágrimas de oro, el constructor accedió, siempre y cuando le permitieran utilizar su caballo. Durante el invierno, el extranjero trabajó y junto a su caballo acarreó suficientes piedras para levantar una gran muralla alrededor de Asgard. Al acercarse el verano, el desastre era inminente para los dioses, pues estaba a punto de concluir la edificación. «Te creías muy listo, Loki», le dijo Odín. «Tú nos metiste en esto y a ti te toca sacarnos. No podemos permitir que Freya, que era la diosa de las manzanas de oro, se case con ese albañil, que debe ser un gigante disfrazado. Y sin el sol y la luna no vale la pena vivir. Así que haz algo». Loki reflexionó y dijo: «Sin el caballo no podrá transportar las piedras para finalizar su trabajo». Loki tenía la facultad de cambiar de forma, y aquella noche, disfrazado de hermosa yegua, se llevó con engaños a Svadilfari, el caballo del constructor. Al darse cuenta de que no podría acabar a tiempo su trabajo, el constructor montó en cólera, cayéndose el disfraz y revelándose como un gigante enemigo de los dioses. Thor, hijo de Odín, fue al encuentro del gigante y pegó al constructor con un martillazo del Mjolnir, su martillo, en la cabeza. En cuanto a Loki, cuando pensó que aparecer por Asgard no implicaba peligro alguno, volvió preñado como yegua, de la cual se había disfrazado, y dio a luz a Sleipnir, un extraño caballo de 8 patas. Loki regaló aquel caballo a Odín, diciéndole: «Ningún caballo igualará la velocidad de este. Él te llevará por mar, tierra y aire, también a la tierra de los muertos y de vuelta aquí». Tal como Loki prometió, Sleipnir nunca falló a su nuevo amo Odín. Me parece que lo leo al revés, Sleipnir. Aquí vemos uno de los grabados que dice: Odín en su cabalgadura Sleipnir, junto con sus cuerpos, Hugin y Munin, y los lobos Heri y Freki. Este es un grabado de Lorenz Fröhlich, de 1895. Volviendo otra vez a este importantísimo asunto de la cosmogonía arcaica en las leyendas norse, en los sagrados rollos de la diosa Saga, vemos a Loki, el hermano carnal de Odín, lo mismo que Tifón, Arimán y otros, que son respectivamente hermanos de Osiris y Ormuzd, convirtiéndose en Mal solamente más tarde, después de haberse mezclado por demasiado tiempo con la humanidad. Esto nos muestra que cuando el ser humano encarna y se deja atrapar por la densidad de los trajes de materia, es fácil que se lleve a los actos de mal y a perder su contacto con lo superior. Pero, este es un pero muy importante, esto es parte de la evolución de la conciencia en los seres humanos. Primero, densificarse, tener toda clase de experiencias en todos los campos, en el polo positivo y en el polo negativo, porque de no conocerlos todos no puede hacer conciencia de ello. Igual que todos los demás dioses del fuego o de la luz, pues el fuego quema y destruye, así como calienta y da vida, el nombre Loki, sabemos por Asgard and the Gods, que es un libro de Wagner, Loki terminó por ser considerado en el sentido destructor del fuego, que se ha derivado de la antigua palabra Liuhan,
iluminar. Tiene, por tanto, el mismo origen que el lux latino, luz. Por tanto, Loki, en su sentido real, es idéntico a Lucifer, o el portador de la luz. Y vemos aquí también un grabado, Lucifer o fósforo, significa lo mismo, que vierte la luz desde un frasco. Un grabado de G.H. Freza, de 1704. Pero Loki está más estrechamente relacionado aún con Prometeo, pues le presentan encadenado a una aguda roca, mientras que Lucifer, también identificado con Satán, estaba encadenado en el infierno, circunstancia que, sin embargo, no impidió a ninguno de los dos actuar con toda libertad en la tierra si aceptamos por completo la paradoja teológica. Loki es un dios poderoso, generoso y benéfico en los primeros tiempos, y el principio del bien, y no del mal, en la primitiva teogonía escandinava. Y aquí vemos una pintura de Heinrich Friedrich donde Prometeo lleva el fuego a la humanidad. Sabemos que también es considerado el fuego de la mente que Prometeo lleva a la humanidad. Aquí tenemos un aspecto de lo que nos ha estado hablando. Odín, el dios guerrero. Una función esencial de Odín era la guerra. Se le juzgaba capaz de decidir la victoria y también de distinguir a quienes habían sido más valientes en combate. A todos los adoptaba y eran llevados por las valquirias, las bellas deidades femeninas, servidoras del dios, hasta el Valhalla, donde participaban en un banquete eterno junto a Odín. Hlidskjalf es el nombre del trono de Odín, desde donde este dios ve todo cuanto pasa en el mundo. Odín, dios de dioses y padre de todo. Y hablando de Draupnir, que es el brazalete de oro de Wotan u Odín, de las dos maneras se le llama, compañero de la lanza Gungnir, que este dios empuña con su mano derecha. Tanto el brazalete como la lanza están dotados de maravillosas virtudes mágicas. Odín se lanza al campo de batalla con un casco de oro, una armadura resplandeciente y su lanza Gungnir. Esta lanza no podía jamás fallar o perder señal, y el juramento se prestaba sobre la punta de Gungnir, sobre la punta de la lanza. He aquí un relieve de Lee Lowry en el John Adams Building de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en Washington. Y siguiendo, nos dice que la antigüedad romana le consideraba idéntico a Odín, lo consideraba idéntico a Hermes o Mercurio, Buda, y el orientalismo moderno le confundía de consiguiente con Buda. El orientalismo moderno, poco versado en las más antiguas tradiciones. En la mitología romana, Mercurio era un importante dios del mar, hijo de Júpiter y de Maia. También es el dios de la elocuencia, mensajes, comunicación, adivinación, viajes, fronteras, suerte, artimañas y ladrones. Y vemos que por aquí, cuando llega a las artimañas y tal, pues tiene un parecido a lo que se le adjudica al propio Odín. En el panteón de los antiguos escandinavos, Odín es el padre de los dioses, de todos los dioses, y de la divina sabiduría, y como tal es, por lo tanto, Hermes o la sabiduría creadora. Encontramos esto pues en los glosarios y en las páginas de la doctrina secreta.
Y aquí vemos a Mercurio por el escultor flamenco del siglo XVII, Artus Quellinus. Una escultura de Mercurio. Siguiendo con el glosario, dice: el nombre de Odín podría ser el mismo de Dios, que con tanta alteración se halla en las diversas lenguas, sobre todo si se descompone en Odin, el Dios. Se le ha considerado a sí mismo como el Marte escandinavo, porque es el dios de las batallas y adopta por hijos suyos a todos los guerreros que mueren con las armas en la mano. Y aquí una pintura de Dios Marte por Bartholomeus Spranger. Y ahora vamos al Odín más interno. Odín es el Keter, la primera Sefirot, que es Keter, la unidad de la Cábala. Aquí, porque ya es el principio de la manifestación. También es llamado Woden o Wotan, es el padre de los dioses, y se le conocía también como el señor de la guerra interior. Ahora estamos hablando del Odín interno, el señor de la guerra interior, la que se ha de producir en el interior de cada uno de nosotros. Y como padre de los muertos gloriosos, ¿qué significa relacionado con el Odín interior? Los muertos psicológicos. Es aquel que ha matado su personalidad o yo o ego inferior. Y aquí vemos una representación del árbol de la Cábala, Keter, que es la corona, y cómo se despliega en los planos que se relacionan con los planos del septenario que muestra la doctrina secreta. Hay los tres de arriba, el Ain, lo más interno, lo existente en estado negativo, la divinidad en reposo y absolutamente pasiva. Este es inmanifestado. En el segundo lugar está Ein Sof, lo ilimitado o infinito, la deidad que emana y se extiende. En la Cábala, el anciano de todos los ancianos, el eterno, la causa primera. Y en tercer lugar tenemos el Ein Sof Aur, que es la luz infinita que se reconcentra en el primero y supremo Séfira o Keter, la corona. Así que este es el que se reconcentra en el primero o Keter, la corona. De ahí que la primera deidad que se manifiesta está en completo contacto con lo más elevado. Sigue diciéndonos que su residencia era el Valhalla, como ya nos ha ido explicando, y desde su trono se contemplaban los 9 mundos. 2 pájaros, ravens, cuervos, le acompañaban y le informaban de todo lo que ocurría en los 9 mundos. Y en el glosario añade: la diosa que canta las gestas de los dioses y héroes, denominada Saga, y a quien los negros cuervos de Odín revelan la historia de lo pasado y de lo futuro, según el Edda de los antiguos escandinavos. En la mitología nórdica, Odin y Munin son un par de cuervos asociados con el dios Odín. Odin y Munin viajan alrededor del mundo recogiendo noticias e información para Odín. Y aquí lo que viene, que es de mucho interés. Odín es el pensamiento y Munin es la memoria. Ambos eran enviados al alba a recoger la información y regresaban por la tarde. Pero cuando dice que eran enviados ¿al alba de qué?
al alba del Manvantara, es enviado a recoger toda la información de lo que va a suceder durante el Manvantara y regresaban por la tarde cuando es la hora de finalizar el Manvantara. Se reposaban en los hombros del Dios y susurraban a sus oídos todas las noticias. Claro, esto está explicado en una forma muy suave, muy alegórica, fácil de comprender, pero no tan fácil de penetrar su significado. Odín era también el más sabio de los dioses, pero lograr la sabiduría no le fue fácil. En muchos grabados se le representa con un solo ojo. Veamos por qué, conociendo su historia. Desde su nacimiento se sintió ávido de alcanzar la sabiduría. Tras buscar dónde la podría hallar, supo que en las raíces del árbol sagrado, el Yggdrasil que ya vimos, se encontraba un pozo cuya agua daba la sabiduría. Y según el glosario, tenemos a Mimir, que es un sabio gigante en los Edas. Es uno de los Jotuns o titanes y tenía a su cuidado el pozo de Mimir. Y el pozo de Mimir, según la mitología escandinava, contenía las aguas de la sabiduría primitiva, bebiendo de las cuales Odín obtuvo el conocimiento de todos los sucesos pasados, presentes y futuros. El pozo de las aguas de la sabiduría primitiva. Lo llaman pozo y nosotros que entendemos como pozo los que conocemos en la tierra, pero esto es una alegoría y por lo tanto las aguas de la sabiduría primitiva están en lo más elevado de las vibraciones. Y recordemos que en su verdadero significado el árbol tiene las raíces arriba y por lo tanto sus pozos están arriba y tiene las ramas abajo porque se despliega en la manifestación. En el hogar de los gigantes, Jotunheim, se encuentra el pozo de Mimir, el dios sabio guardián de la memoria. La fuente borbotea desde las profundidades de la tierra y nutre Yggdrasil, el árbol del mundo. Nutre todo el árbol, desde sus raíces hasta la última hoja. Y en la doctrina secreta nos dice Mimir, el 3 veces sabio Jotun, pasó su vida en la fuente de la sabiduría primordial, cuyas cristalinas aguas aumentaban diariamente su conocimiento. Es extraño que aquello que está tan elevado necesite de todo ese proceso para aumentar diariamente el conocimiento. Y es que algo es el conocimiento potencial. Esa es una cuestión importante. El conocimiento es potencial, pero cada ser que lo ha de adquirir y lo ha de desarrollar debe venir a esta tierra, pasar por todos los procesos para poder desarrollarlo en forma de conciencia de esa sabiduría y de ese conocimiento profundo. Por lo tanto, no es de extrañar que aquí se adjudique el hecho de que las cristalinas aguas aumentaban diariamente su conocimiento. Mimir obtuvo el conocimiento superior de la fuente. Mimir, el guardián de la fuente, obtuvo el conocimiento superior de la fuente, porque el mundo había nacido del agua primordial, no del agua en el sentido que nosotros le damos al agua. Recordad que esto ya lo hemos estado viendo al principio de esta presentación, de este curso, pero que también esto está muy explicado, y por supuesto casi todos vosotros lo debéis conocer, en la doctrina secreta. Las aguas primordiales
Están consideradas así también en los Puranas. De aquí, sigue diciéndonos, de aquí que la sabiduría primordial se encontrase en aquel misterioso elemento. Y en la doctrina secreta sigue diciendo, y Odín obtuvo su sabiduría, su poder y sus conocimientos sentándose a los pies de Mimir, el 3 veces sabio Jotun. Esta es una pintura de Vladimir Arkov, de Odín, que ya había entregado un ojo al guardián del pozo, a Mimir. Es la fuente de la sabiduría. Y Mimir cada mañana hunde su cuerno, llamado Hayar, y bebe de sus aguas, de las aguas de sabiduría. El nombre del cuerno está relacionado con la palabra gala, que significa gritar o cantar con voz fuerte. Y aquí añadí, y muy probablemente tenga relación con el verbo o la palabra a la que se alude para que pueda comenzar el principio de la manifestación. Al principio fue el verbo, la palabra, es la vibración. Y en las cartas Mahatma, en la número 15, nos dice que los brahmines iniciados lo llaman Brahman y Shakti cuando se manifiesta como fuerza. Tal vez sería más apropiado llamarla vida infinita, la fuente de toda vida, visible e invisible, una esencia inagotable siempre presente en lo más elevado. Pero no por ello separado de nada, porque nada hay separado de nada. Recordemos esto bien. Odín bebiendo agua del manantial. Esta es una ilustración de Robert Engels para la obra de Alfred Langs, Leyendas alemanas de dioses y héroes, de 1903. Y sigue comentándonos que en su momento Mimir o Mim negó a Odín beber de dichas fuentes. Odín tuvo que negociar y ofrecerle uno de sus ojos. Mimir es uno de los dioses fundamentales en la mitología nórdica. Mimir era reconocido por su conocimiento y sabiduría omnisciente, y Odín viajó a la tierra de los gigantes Jotunheim para adquirir la sabiduría y el conocimiento omnisciente de Mimir. Así que Odín, en el sentido de lo interno, el Dios en cada uno de nosotros, la deidad, el ser real que somos, tiene que viajar a la tierra, inmiscuirse en todas las situaciones que conocemos como polaridad, el bien y el mal, lo bueno y lo malo, el amor y el odio, los deseos, pasiones, apegos y ambiciones, etcétera, 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 para adquirir primero la experiencia y de ella transformada en sabiduría. Y en la doctrina secreta, en el tomo 2, dice: considerad, por ejemplo, las primeras frases en diferentes cosmogonías. En todos los casos siempre se trata de un círculo, un huevo o una cabeza. Siempre está asociada a la oscuridad, que significa lo desconocido, con ese primer símbolo y lo rodea, como se ha mostrado en los sistemas indo, egipcio, caldeo, hebreo y hasta el escandinavo. Y aquí tenemos una pintura de Vladimir Arkov que representa el pozo, la cabeza de Mimir que lo guarda y a Odín que le ofrece su ojo. La matriz, el arca o arga de la naturaleza terrestre, es el símbolo del hombre puramente espiritual, sin sexo y andrógino,
de las 3 primeras razas que desaparecieron de la tierra para siempre. El cuervo, el Ed Oreb, admite el mismo valor numérico que la cabeza. El cuervo no volvió al arca, mientras que la paloma volvió llevando una rama de olivo, cuando Noé, el nuevo hombre de la nueva raza, cuyo prototipo es Vaivasvata Manu, se preparaba a abandonar el arca y pasar a tierra firme. Y sigue diciéndonos en el tomo segundo el sentido secreto del primer versículo del Génesis, siendo en Ras, Bras o cabeza, en Ras, Bras o cabeza, se desarrollaron los dioses, los cielos y la tierra. Desde el Keter, la corona, fácil es comprender el significado esotérico del cuervo. Desde el momento en que semejante significado de la inundación, una alegoría, inundación o diluvio de Noé, está comprobado. Cualesquiera que puedan ser los otros muchos significados de esta alegoría emblemática, el principal es el de un nuevo ciclo y una nueva ronda, nuestra cuarta ronda. Habiendo encarnado ya el hombre en el globo de. Briand, el bardismo druídico, dice, hablando de Noé, cuando salió del arca, el nacimiento de un nuevo ciclo, después de haber permanecido en ella 1 año y 1 día, esto es, 364 más 1, 365 días, fue felicitado por Neptuno por su nacimiento de entre las aguas del diluvio, quien le deseó un feliz año nuevo. El año o ciclo, esotéricamente, era la nueva raza de hombres, nacidos de mujer, después de la separación de los sexos, que es el secundario significado de la alegoría, siendo el primario el principio de la cuarta ronda o la nueva creación, que ya hemos visto en el globo de. Aquí una pintura de John Martin que se titula El bardo. El bardo es el que canta, el que explica las historias, y nos lo dice aquí. Un bardo en la historia antigua de Europa era la persona encargada de transmitir las historias, las leyendas y poemas de forma oral, además de cantar la historia de sus pueblos en largos poemas recitativos. Y en la mitología comparada y doctrina secreta encontramos, tomo segundo, de ahí los cuervos negros, las palomas negras, las aguas negras y aún llamas negras. La séptima lengua de Acne, el dios fuego, siendo llamado Kali, el negro, porque era una llama negra vacilante. En el marco del hinduismo, Agni, fuego, en sánscrito, es el dios védico del fuego. Junto con los dioses Indra y Surya, conformaban la Trinidad védica del vedismo 1500 años antes de Cristo, religión anterior al hinduismo, que más tarde fue reemplazada por la Trinidad puránica del hinduismo, en los que conocemos como Brahma, Vishnu y Shiva. Por lo tanto, los cuervos negros de Odín, siguiendo con la idea de esos vuelos de reconocimiento, revolotearon en derredor de la diosa Saga y le hablaron en voz baja del pasado y del futuro. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero significado de todas estas aves negras
es que todas ellas están relacionadas con la primitiva sabiduría que emana de la fuente precósmica de todo, simbolizada por la cabeza, el círculo o el huevo, y todas tienen un significado idéntico y se refieren al hombre primordial, arquetipo, Adam Kadmon, el origen creador de todas las cosas, que está compuesto de la hueste de los poderes cósmicos, los Dayan Shohans creadores, las más elevadas jerarquías, más allá de los cuales todo es tinieblas, es decir, todo es desconocido. Cuando encontramos la palabra tinieblas, solo significa que es desconocido. Y en el Catecismo Secreto de los Drusos de Siria, leyenda que es repetida palabra por palabra por las tribus más antiguas en las cercanías del Éufrates, los hombres fueron creados por los hijos de Dios, que descendieron sobre la tierra, y que después de reunir 7 mandrágoras, animaron las raíces que se convirtieron en el acto en hombres. Todas estas alegorías se dirigen hacia un solo y mismo origen, hacia la naturaleza doble y triple del hombre, doble como varón y hembra, triple por ser internamente de esencia espiritual y psíquica y externamente de una fábrica material, un cuerpo material. Las mandrágoras nos explica que la mandrágora es el mandrake de la Biblia. Las raíces de la planta son carnosas, peludas y ahorquilladas, representando toscamente los miembros, el cuerpo y hasta la cabeza del hombre. Sus propiedades mágicas y misteriosas han sido proclamadas en fábulas y en el teatro desde las edades más arcaicas, desde Raquel y Lía, hermanas y esposas de Jacob, que se permitían con ellas la hechicería. Las hermanas Raquel y Lía, que fueron esposas de Jacob, se permitían con las mandrágoras practicar la hechicería. Y este es un dibujo de lo que es la mandrágora, muy interesante, con todos sus detallitos de flores, raíces y frutos. Volviendo al pozo de Mimir, dicho pozo estaba guardado por la cabeza de Mimir y la prenda de Odín es el ojo que dejó a Mimir según la mitología escandinava. Aquí una pintura de Regodón Narknes, Miguel Regodón Narknes, que simboliza el pozo de Mimir. El ojo que Odín tenía que comprometer para adquirir aquel conocimiento puede ser el sol que ilumina y penetra todas las cosas. El ojo que Odín tenía que comprometer según la doctrina secreta puede ser el sol que ilumina y penetra todas las cosas. Su otro ojo siendo la luna, cuya reflexión mira desde el mar y que por último cuando se pone se hunde en el océano. Pero es algo más que esto, dice la doctrina secreta. El dios Loki, el dios del fuego, se dice, se ocultó en el agua. Loki, el dios del fuego, se ocultó en el agua. La alegoría de la puesta del sol. Como también en la luna, la dadora de luz, cuya reflexión encontró en el agua. Esta creencia de que el fuego encuentra refugio en el agua no se limitaba a los antiguos escandinavos.
Participaban de ella todas las naciones y fue por último adoptada por los primitivos cristianos que simbolizaron el Espíritu Santo bajo la figura del fuego, lenguas sentidas como de fuego, el hálito del Padre Sol. Y sigue en la doctrina secreta diciéndonos, este fuego desciende también dentro del agua o el mar, mare, María. La paloma era entre algunas naciones el símbolo del alma. Estaba consagrada a Venus, la diosa nacida de la espuma del mar, y más tarde se convirtió en el símbolo del anima mundi cristiano o Espíritu Santo. La pintura de la Venus de Botticelli que ya todos conocemos. Y esta parte nos haya traído hasta aquí. Y, ¿qué os parece? Dejo de compartir. Pasamos a la galería. Y si tenéis cuestiones que comentar, que preguntar, mientras tanto me voy a tomar un poquito de cucharada de miel con jengibre. En serio. Ya puedes decir, ya puedes hablar. Mientras tanto voy... No te preocupes, ya hablo mientras tú digieres y pasas. Me ha gustado mucho, tal como lo has expuesto, lo has explicado y lo has presentado todo el programa esquemáticamente y voy aplicando todo simbolismo de diferentes religiones y culturas y filosofías. Lo has presentado, como se dice, maquilamente, fenomenal, brutal. Supongo que Manuel Fernández también estará alucinado como yo, porque lo has explicado muy bien. Estoy muy contento por cada una explicación bastante profunda en los tres niveles, ¿no? Y por eso me callo para que hablen los demás. ¿Eh? Manuel dice que sí, que Sí, sí. sí, en serio. Tendremos que repetir lo mismo que tú, Luis. Sí, sí, José, ¿has visto, te has dado cuenta si no sale ninguna conversación? Tú me cortas, ¿eh? Que yo estoy aquí para ayudarte y ayudar a todos. Sobre todo ayudarme a mí mismo. ¿Te has dado cuenta el simbolismo que cuando los guerreros hablan de 540 puertas y en que cada puerta tiene que pasar 800 guerreros? Aparte de esa numerología que has dado, que es correcta, muy bien, que había que estudiarla, no nosotros, porque nosotros hasta comillas ya sabemos, ¿no? Pero es un plan de estudio para los demás, ¿no? Para que lo cojan, hagan cuentas, analicen con lo poco o mucho que han asimilado de la filosofía, no solamente teosófica, porque la teosófica recopila todas las culturas y religiones y filosofía, y que analice y se lo apliquen a sí mismo. Y entonces con ese conocimiento construya su propio templo, su propia dignidad, para su propia dignidad, que son sí mismos, que son ellos, nosotros mismos. No, no, en serio. Esotéricamente lo has explicado muy bien, brutal. hay que construir el templo de Odín. No te oigo, ahora se te ha ido la voz. Bueno, Espérate. que tengo la voz de trapo también, la lengua. No, No es para ser cómico, Manuel, pero tengo la lengua de trapo. No, que estos materiales que tú nos has dado nos sirve de referencia, de idea, para ir construyéndonos nosotros nuestros templos interiores, sí. ya no solamente el físico, y que nosotros pues tenemos que... Dejo porque hay una persona más. Enrique, Vale, perdón, ¿eh? Sí, habló que ese Odín era Keter, pero en la tradición hebrea ese Céfira era, digamos, en manifiesto, ¿no? La cabeza y la corona, el Macroposopus, era en manifiesto. O tenemos que llegar a ese nivel, porque equivale, creo, al Parabrahman, al principio, digamos, bueno, supremo.
tenemos que considerar, yo sé muy poquito sobre Kabbalah, sé muy poquito, yo diría que se puede decir que nada, porque la Kabbalah es muy compleja de estudiar y no me he puesto a ella. Pero lo que sí podemos decir es que en todo este estudio no hay un lugar donde sea corte y es otra cosa, sino que todo está transfundiéndose lo uno en lo otro, lo uno en lo otro, lo uno en lo otro, lo uno en lo otro. No hay cortes, no hay separaciones, no hay división. Y entonces la corona es el primer, ya lo diré, el Keter, la corona, Keter. sí, Keter, la corona, ese se me va la voz. Es el primero de los manifestados después de los tres que ya hemos visto arriba, ¿no? El Ain Sof y Ain Sof Aur. Y luego Keter. Keter está metido dentro del Ain Sof Aur y está metido por abajo dentro de los otros que ya se manifiestan. No está solo porque no hay nada que esté solo y esté cortado de nada. Así, cuando nosotros buenamente, por medio del septenario que nos ha explicado la teosofía y que se realizan gráficos, yo realicé aquel gráfico que es el que pongo siempre en todas partes, porque recogí de lo que iba diciendo la doctrina secreta y tal, y lo iba poniendo donde tocaba, y realicé ese gráfico. Hay muchos gráficos en los libros, pero realicé ese porque me iba encontrando que en uno me faltaban cosas y en el otro también me faltaban cosas. Y entonces realicé ese gráfico, que es el que presento siempre. En este trabajo aparece poco porque no era el tema, pero ese septenario nos explica la propia señora Blavatsky que es un referente para que nosotros podamos estudiar esos principios, pero que no se puede decir hay una raya y esto es una cosa y la que está encima es otra cosa, porque toda esa división septenaria son infinitesimales gradaciones de vibraciones, desde la más densa hasta la más elevada, son infinitesimales, no se pueden contar. Las divisiones del septenario son solamente para podernos permitir a nosotros hacer un estudio sobre nuestros propios principios y capacidades. Y cuando se trata de estas otras alegorías, lo hemos de considerar igual, no hay cortes. No hay cortes. Y la propia señora Blavatsky dice que un mismo símbolo significa varias cosas y que hemos de tener en cuenta dentro del contexto donde está puesto. Dentro de un contexto significa una cosa y el mismo dentro de otro contexto significa otra. Esto puede resultar difícil a priori, claro, pero ¿por qué es así? Y nos permite el hacer el esfuerzo de comprender el desarrollo de la parte más elevada de nuestra mente concreta y una parte de nuestra mente abstracta. De esta manera nosotros estamos abriendo camino hacia esos aspectos más superiores de nuestra propia naturaleza. ¿Bien? No sé si lo he explicado bien. Bueno, parece. Sí. ¿Tienes a Manuel? Manuel, adelante. Buenas tardes. Hola. Felicitarte, Clarisa, muy bien explicado, como decía Luis Rojano. A mí hoy es uno de los días que más me ha gustado. Me ha gustado mucho la claridad y la exposición, además. Me parece que ha sido bastante directa. Era solo para hacer un comentario a colación de lo que se acababa de comentar hace un poquito. Las tres partes inmanifestadas en términos cabalísticos son lo que tú has comentado, Ein, Ein Sof, Ein Sofor. El Ein es la nada, es la parte
que ni siquiera se puede saber, o dicen los cabalistas, ni dar, ni formatearlo, ni saber nada. Es el punto que hay dentro del punto que no se ve el color. O sea, simplemente es ese. De hecho, la palabra Ein, que es como se llama, es esa primera, no manifestación, esa primera chispa, significa nada y yo, porque en la permutación de letras de la palabra Ein, Ani, yo, es la misma gematría. Simplemente hay que cambiar las letras. Significa que Ein es la nada y es el yo, es decir, es el caos y es todo. Y es el absoluto y es eh, mm, la emanación principal, digamos. Luego tenemos el Ein Sof, que es justo el anillo siguiente, que es otra manifestación de energía que viene del Ein, y luego el Ein Sof Or, que significa Or, luz. En hebreo la palabra Or es luz. Esas son partes no manifestadas. La parte manifestada empezaría a partir de Keter. Keter precisamente, bueno, el universo, los universos anteriores se llaman Atzmut. Ahora ya este universo, el de Keter, y que aún sigue sin haber dualidad en esa parte, el universo se llama universo arquetípico de Adán Kadmon, es decir, era el hombre primordial. La forma que tiene de corona, Keter, la séfira, es porque es por donde tiene que concentrarse toda la energía y significa corona, pero corona como la de la antigüedad de los condes o de los reyes antiguos, sin cerrar por arriba. Por eso el simbolismo abierto alrededor, que entra por la cabeza, digamos, de lo que es el arquetipo Adán Kadmon. Adán Kadmon es un arquetipo humano sin ser humano. De hecho, la Cábala dice que el universo en sí tiene forma de hombre y por eso requiere un arquetipo, ¿no? Digamos que luego entraría toda esa energía al universo de Atzilut, que sería el universo de la emanación. Ahí todavía no hay dualidad y donde empieza la creación o empieza, por decirlo así, el génesis, son en los 7 días. En los 7 días, que es en el universo de Briah. Que todo el árbol de la vida está contenido dentro, por círculos concéntricos, dentro del universo de Briah, en la séfira de Binah. Lo que ocurre es que para mayor comprensión se hace el árbol de la vida extendido con las canalizaciones y el universo de Yetzirah, que es el de la formación, donde se van formando los metales, donde se va formando... sí que está mal dicho, en términos cabalísticos también, el que se hizo en 7 días, porque las luminarias se hacen el 4.º día. Entonces, ¿cómo medimos el tiempo? Ese es el problema que hay en Cábala ahora mismo, de cómo se mide el tiempo. Se sabe realmente, los grandes cabalistas sostienen que son millones de años, aunque simbólicamente se pongan 7 días. Bueno, y de ahí no me extiendo más, perdonen, ya solamente era eso, No, y ya gracias, saben Manuel. cómo va el resto del proceso. Está muy bien y Gracias. también, Nada. gracias, y también tú mismo estás diciendo que, claro, se establece en el árbol sefirotal porque es más fácil de comprender que solamente por medio de los círculos. Lo mismo pasa con el septenario de la teosofía, que cómo explicar algo que va desde lo más denso hasta lo más sutil si no es por medio de esa relación, lo más denso abajo y luego se va sutilizando y lo más elevado arriba, y aún en el diagrama este que yo confeccioné en su momento, al todo lo absoluto lo pongo arriba pero fuera del diagrama, porque ponerlo dentro del diagrama es limitarlo y no puede ser limitado. De hecho, perdón, se me olvidaba, en Cábala, por ejemplo, nunca se debe de decir, vuelvo a decir, en términos cabalísticos, digamos al creador, al Ein, no se le debe llamar el 1 como normalmente se dicen, porque si estás dando el número 1 significa que hay un 2. Y como es único, es el único, o también le llaman el prepadre, como los antiguos pitagóricos, cuando decían que era el prepadre y anterior a Sofía y al demiurgo, en esa misma línea.
Gracias, Manuel. José, Ay, yo le solicitaría a Manuel que si nos puede preparar unas clasecitas extra para los viernes que están vacíos o cualquier otro día, para que yo tampoco entiendo nada de cábala, ni sé nada de cábala, por lo menos tener una vista muy ligera, muy alta de lo que es la cábala. Ya, era eso, pues, proponerle a él que hiciera. una vista panorámica. Sí, Bueno, como todas las cosas, cuando uno, yo no sé, por ejemplo, ya lo he dicho al principio que de cábala no sé, se puede decir que nada. Hay que empezar por el ABC y el 1, 2, 3, porque si se empieza por arriba, ya empezamos por no entender nada de nada. Ya no sabemos de qué nos están hablando. Así que hay que empezar por el ABC y por el 1, 2, 3, en este caso de la cábala. Bueno, Manuel, te han lanzado una idea. Un guante, sí. Sí, Sí, a mí no me importa si quieren alguna vez, cuando quieran. Yo estuve con Luis para Arjuna, para lo de los impenitentes, también dando un curso de cábala hace tiempo y tal. Y bueno, se hizo en 3 veces, salió bien. No, Y bueno, y de ahí hicimos un grupo que ahora está parado por mi trabajo, que tengo mucho trabajo, pero se hizo un grupo de estudio también cabalístico, pero de momento está parado. Pero bueno, si quieren, yo sin ningún problema, yo encantado con ustedes. sí. Es un Manuel, placer. daré los datos a José para cuando vuelvas a empezar otra vez a activar esta, esta clase, que se pueden poner contigo a través tuyo las clases que tú das, ¿eh? Para que él pueda participar, aunque sea un poco tarde, ya está empezada las clases, pero por lo menos que esté un poco de oyente en principio hasta que coja un poco el ritmo, ¿no? Dale si Sí, quieres. bueno, si quien quiera, pues si quiere, pues, donde el chat que pongan los datos y que digan que para eso y yo los apunto luego dentro un poquito y los meto ya en el chat del grupo. No vale. tengo problema. Si alguien lo quiere, Gracias. para que Manuel lo tenga en consideración para este estudio, que pongan sus datos en el chat. A ver, no seamos escasos. Nombre, apellidos, lugar de residencia o país, dirección electrónica y teléfono, porque los chats van con teléfono. No me seáis escasos, que luego faltan datos y no sabemos de quién son. Sí, el teléfono fundamental porque les voy a meter en un chat Claro, por eso en lo un chat de digo, WhatsApp. por eso lo Sí. digo. Que los dejan completos. Y no os pido el número del calzado porque no es necesario, que si no también lo pediría. Sí, Ya volvemos aquí a lo tuyo, ¿no, Clarisa? A sí. la relación que hay entre lo que es el pozo de la sabiduría, en la cual lleva la bajada hasta abajo, por lo que hace perder el hecho de que te concentres en el punto medio o en el Malku o en la zona media, Milgar, que, que naces como ya ser humano, entonces Mm, pierdes el ojo divino, el ojo de Dagma, y entonces adquieres el otro ojo que es de cara para afuera, ¿no? No de para es, adentro. Por se eso matas. compromete el ojo del sol Exacto. El y ojo se de queda con el de la luna. exacto. Entonces esto, la relación, este pozo con, vamos a llamarlo así, con Jesús, con la samaritana, o con Moisés cuando las hijas de Jerod, cuando es expulsado de Egipto, vuelve a bajar a la tierra, a la zona de las pasiones, a la zona humana, y ahí se relaciona con el pozo, que se relaciona con las hijas, con las 7 hijas de Jerod, ¿no? Ujú. Es un mago madeísta, un iniciado, ¿no? Sí, esa es otra historia, pero bueno, pero la relación que hay entre esto, ¿no? Por eso es muy importante lo que has explicado, lo que has dado, este tipo de herramienta, conocimiento o material. Es Sí, muy importante, sí, como dice Manuel, ¿no? Para mí ha sido brutal, muy interesante. Espero que los demás sepan aprovecharlo, este fuerte sacrificio, este santo oficio que estás ejerciendo, ¿no?
¿Alguien más? ¿O estáis escribiendo en el chat? Tú no cierres, Manuel, hasta que te hayas podido copiar todo el chat. Sí, sí, de todos modos, los teléfonos que son Enrique Choi ha levantado la de, mano. por ejemplo, José Miami Sí. o Enrique, no sé, si meto el teléfono ese como lo ponen, entra bien. Me refiero, como no son números de aquí de España, yo no sé si se necesita el prefijo o algo, o entro directo así. Necesitar prefijos. Yo la idea si no es copiarlo tal cual, como me lo ponen. Pues esto no lo sé, Luis, ¿qué El dices? prefijo del país, te lo Tiene tiene que prefijos dar del él, país. Manuel. Que Sí. te lo dé José, el número de móvil con el prefijo incluido, porque si no tú no, Hombre, no. yo creo que lo mejor es que pongo yo ahí mi teléfono, Ale, lo cogen y añádanme y cuando me manden un mensaje diciendo, mira, soy tal, yo ya les meto. Yo no te puedo añadir si no me pones la dirección electrónica. Pero tú recibes mis programas, Manuel. Sí, 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 yo siempre. Ah, entonces ya te tengo, a ti ya te tengo fichado. Sí, sí, sí. Sí, Sí, no, digo, sí. como igual alguno no va a entrar Vale, sí, al no sí. haber prefijo del país o lo que sea, pues lo que hago Vale. es que voy a poner yo ahora ahí Ponlo, Manuel y mi teléfono con el prefijo de España mío y ponlo. quien quiera que me meta y luego me diga quiénes son por WhatsApp y ya los voy añadiendo de esa manera. Ponlo, Gracias. gracias. Enrique, adelante. Sí, quería manifestar, en la Cábala hebrea hay tres cosas que se tienen que conocer, digamos, ¿no? La columna del rigor, la columna de la misericordia y la columna de la mansedumbre. Con respecto a la columna del rigor, era el conocimiento del sueño con ensueños de Brahman. O sea, esta dualidad que vemos tiene que ser conocida, ¿no? También esa unidad que está representada en la columna de la misericordia y era el conocimiento, digamos, de esa unidad. Brahmayoti se llama en Vedanta. O sea, en una experiencia mística se puede tener la experiencia. Pero lo más importante no era esas dos columnas, sino la mansedumbre que representa la parte de la conciencia. O sea, cuando uno se rinde al Ser Supremo, a Para Brahman, ahí es recién donde el hombre empieza a vivir su vida real. Recién ahí uno se vuelve un verdadero ser humano porque tiene conexión con esa conciencia suprema, ¿no? Entonces, muy interesante esa relación que le dio a Keter. Keter es la causa de todo. Es como una causa inmanifiesta, ¿no? Porque después se proyectan los dos sueños de Brahman, ¿no? El sueño profundo y el sueño con ensueños, ¿no? Pero en ese estado inmanifiesto que en el Vedanta le llaman la vigilia de Brahman, está la causa de todo, ¿no? Porque esa conciencia suprema es el sustrato. O sea, el Buddhi, que es, digamos, una conciencia que está dentro del hombre, en el Vijñana Maya Kosha, el intelecto, no funciona si es que no está como sustrato ese para Brahman o Keter, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Pero en primera instancia lo que se tiene que trabajar es la belleza, ¿no? Tiferet, que es el reflejo. Y justamente si ven en el árbol de la vida, Tiferet está en el medio, ¿no? Y en el Hada Kadmon representa el corazón, ¿no? Entonces, para llegar a ese Keter, primero tenemos que trabajar en Tiferet, en la belleza, ¿no? Gracias, Enrique. Sí, gracias. Bueno, si ya habéis anotado todos los datos que necesitáis y si no hay más cuestiones que comentar, bueno, ya cierro la grabación.